a conocer hoy gente viajera, vamos, de todo. Ellos hacen un poquito de todo y vamos a ver qué tal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tal? ¿Qué No tal? sabes la ilusión, no sabes la ilusión que me hace entrevistarlo. Me explico, estoy en Instagram, veo la dirección de ustedes y digo, Dios mío, esta gente tiene que estar aquí, tienen que estar. Me pongo en contacto con ustedes y mira, aquí estamos, qué alegría, por favor. Además, todo lo que hacen esta gente, Tiempo. donde lo ven, no veas. Ellos son unos fenómenos. Bueno, ellos son youtubers de Gran Canaria, viajando con Tanda. Preséntense ustedes, que la gente los está viendo. Ustedes mismos, están en su casa. Sí, Bueno, bueno, ante todo, queremos agradecerte la invitación, decirte que vas a tener, digamos, por así llamarlo, la exclusividad, porque ahora conocerás un poquito más de nuestras vidas y nosotros no hemos tenido tiempo de hacer un video como este donde hablemos abiertamente de todo lo que hacemos, lo que hay detrás de Viajando con Tanda, que conozcan un poquito más de nosotros, nuestros orígenes, nuestra trayectoria Claro. y hacia dónde vamos enfocados. Entonces, bueno, que sepas que vas a tener la exclusividad, que no hemos grabado ni siquiera un vídeo para nuestro canal y esperamos que las personas que se unan a este directo lo disfruten, lo pasen bien, nos hagan preguntas si necesitan o quieren saber de nosotros, pues con gusto les contestamos. sí, mucha gente Qué bueno. nos han preguntado qué somos, si somos pareja, si no somos pareja, si somos hermanos. Y bueno, no hemos respondido mucho porque en su momento lo vamos a hacer y ya tenemos 1000 vídeos en el canal y todavía no hemos hecho eso de quiénes somos, ¿no? Y en realidad somos youtubers, nos dedicamos a hacer vídeos, pero como hobby. Muy importante que conozcan que no vivimos de eso. Hacemos vídeos porque nuestra pasión es viajar. De ahí viene el viajar con Tanda. El Tanda es mi apellido. Mi padre era de Santander, del norte. Bueno, murió y en realidad estamos tratando de hacer esto porque nos encanta viajar. Y surge precisamente de que siempre en el Facebook tiramos muchas fotos de todos los lugares y a Giselle dice, ¿por qué no hacemos esto de forma que dejemos una evidencia y podremos enseñar a toda la gente los lugares, los tips de viaje? Porque nuestro canal, Cristóbal, no solamente es viaje de fiesta, que es por lo que más nos reconocen, sino enseñamos dónde comer económico, dónde conocer lugares lindos de esta isla, senderismo, sobre todo economía familiar. Soy economista y Claro, trato claro. de decir mis conocimientos. Hay una lista de reproducción del canal de YouTube que se llama ¿Cuánto cuesta vivir en Gran ¿Cuánto cuesta Canaria? vivir en Gran Canaria? Y la gente lo agradece mucho porque decimos, nosotros somos 4, los niños tienen 15, 16 y vivir con 210 o 250 euros para el mes en comida y productos de aseo, eso es casi increíble. O la corriente 42 euros, otro ejemplo, y así muchas cosas, dónde buscar trabajo, las demandas de trabajo, cuáles son, muchas, con 1000 euros, que es el salario básico de casi todos nosotros, cómo se puede vivir. Entonces, todos esos conocimientos trato de transmitirlo a la economía familiar, porque siempre, el salario es muy difícil que lo suban, pero los gastos sí podemos ahorrar. Recorremos, pues lo que te queda es ese margen para poder disfrutar en otras cosas. Entonces, dedicamos a eso, a transmitir hoy mismo, un ejemplo práctico. Esto lleva trabajo. La gente piensa que es hacer un paneo. No, No, esto lleva un guión. Esto después del guión tienes que hacer la grabación de los vídeos. Lo hacemos con tomas cinematográficas, es decir, no un paneo normal, sino llevo 2 años estudiando cómo hacer tomas cada día más bonitas para que no canse a las personas, pero después viene el trabajo de edición. Y nosotros acabamos de llegar casi hace 2 horas de la traída del agua en Lomo En Lomo Magullo, Magullo. que fue sí, toda una belleza, la cantidad de gente que nos siguen, que no, eso nos da tanta satisfacción de que nos reconozcan nuestro trabajo, de que la gente se quiera tirar fotos. Ahí mismo promocioné un kiosco de comida, trato de promocionar los lugares para que la gente se den a conocer. Y ahí mismo en la fiesta, no solamente grabamos la fiesta, sino también ya salió hace unos minutos por Instagram, por Facebook, por TikTok, por YouTube,
la programación de las próximas fiestas del próximo fin de semana, que me tengo que meter la semana completa buscando toda la información de los ayuntamientos, del Facebook de cada uno de los municipios, de todo. Esto lleva un trabajo detrás que yo digo que más nunca he podido ver la televisión, ni una película, ni nada, ¿entiendes? Mira, Más o menos. es lo que ustedes están diciendo, ¿sabe? Vamos a ver, la gente ve los vídeos, Dios, qué bonito están los vídeos, qué bonito hacen esta gente los vídeos, pero hay un trabajo detrás y hay que valorarlo. Y cuando te dicen qué bonito, por lo menos te llega al alma, ¿no? Porque es un trabajo de ustedes, ¿no? Decíselo a la gente, que vamos, que es un trabajo que vamos, lo que tú dices, que ya tienen la fiesta de la semana, que esto es duro, esto es buscarlo, esto no es cuestión de, que va, yo lo hago, no, esto hay que buscarlo, y es un trabajo, que la gente lo sepa, que es muy importante. En 3 minutos, 4 o 5, nos metemos 3 horas, 4 o 5 grabando. Te equivocas, hacemos tomas falsas, la gente se ríe, porque lleva un trabajo que es fuerte. Pues recopilar toda la información, y yo que a veces cambio la R como la L, porque soy cubano, y al final dice, me repite, y entonces hacemos tomas que la gente, nuestra mayor satisfacción es la felicidad de la gente, que la gente pueda buscar en un solo sitio toda la información. Siempre he tratado, ya para que nos vayas conociendo un poco, de buscar irradiar felicidad en la gente, optimismo. La vida es de color de rosa, pero hoy estamos aquí, mañana no estamos. Entonces siempre le busco una solución a todo. Y eso es importante en la vida. Como anécdota, puedo decirte que tuve una empresa en Cuba, cuando vivía, hace 15 años estoy aquí, que tenía 800 informáticos, una de las mejores empresas que tenía Cuba en aquel momento. Pero te voy a decir un dato un poco loco, ¿no? Tenía 21 psicólogos, y tú dices, 21 psicólogos para producir felicidad humana, porque para mí lo más importante es el ser humano, no es lo material, ni los coches, ni nada. Claro. Para mí es muy importante que la gente fueran felices, y eso es lo mismo que trato de transmitir aquí, que la gente busque una salida a su situación económica, que cómo ver cada uno de los rincones bellos de esta isla, porque de los 1000 vídeos que tenemos, Cristóbal, 700 más o menos son de aquí. Pero no solamente es de la isla, porque aquí es donde radicamos y salimos sábado y domingo. Yo tengo mi trabajo de comercial en una empresa y ella es acupuntora. Y ella también le da mucha satisfacción el curar las personas, y eso nos hace muy feliz. Digo que en la vida todo no es el dinero. Lo necesitamos, pero hay otras cosas que te llenan el corazón. Y eso, 700 vídeos de aquí, está muy bien. Pero tenemos también 40 y pico de vídeos de Tenerife, de otras islas, de Barcelona, Madrid, de cruceros, de varios cruceros de las islas, de las capitales bálticas, de Italia, de Francia, pero el peso mayor es de aquí. Pero lo que nos satisface es eso precisamente, sales por ahí y todo el mundo te reconoce, Para nosotros es una gran pasión, un hobby. Mira, acabas de decir algo muy importante, la felicidad en las personas, la verdad, eso es muy importante. Porque vivimos en una sociedad, no sé, la gente va muy rápido. Yo lo comentaba hoy con alguien, ve gente triste, ¿sabes? Necesitamos felicidad, necesitamos esto, el hablar, necesitamos cosas, ¿no? Y es muy importante esto, lo que acabas de decir. Sí, en el caso de todos los vídeos, yo digo, donde quiera que me paro, que esto es un paraíso. Hay veces nosotros mismos, los que vivimos aquí, sabemos lo que tenemos. Es un paraíso. Tenemos miles de cosas que resolver. Hay un vídeo que dice Top 10 de lo peor de vivir en Gran Canaria, porque hay cosas para resolver. Pero en paraíso, cuando tú viajas, que yo he viajado al mundo, te das cuenta que la calidad humana de los canarios, de los españoles, pero fundamentalmente de los canarios, y el clima que tenemos aquí es insuperable en cualquier parte del mundo. Te lo puedo asegurar, porque son de origen campesino, son bondadosos, te dan lo que tienen en sus manos. El clima es maravilloso. Ahora hay un poco de calor, pero eso es un pedacito. Pero cuando aquí haya calor es porque se está quemando el mundo por ir para allá. Entonces, hay veces no apreciamos lo que tenemos, y por eso en cualquier lugar yo digo, vivimos el paraíso. ¿El paraíso existe? Pues sí existe el paraíso. Y precisamente estamos en Finlandia, enseñando Finlandia, que supuestamente es uno de los países más felices del mundo, que yo como economista no comparto eso, porque no tienen en cuenta ni siquiera el clima, ni la sociedad que hay aquí de bares, de cómo nos relacionamos. No, allá yo entré a una estación
de trenes y me parecía que estaba en un tanatorio, no se oía ni una mosca. Y dije, esta es la felicidad. No, la felicidad es Canarias, es España. Entonces, eso me da satisfacción y Giselle me criticó. Y, si tú estás en Finlandia, ¿cómo tú vas a decir? Señores, me perdona, pero yo vivo en el paraíso. Y son cosas que nos enorgullece de vivir en estas islas. Los abuelos de ella son de aquí, por sus apellidos, y el mío es un poquito más para allá, que por suerte no estoy allá porque allá hace frío, en la parte de Santander. Pero somos felices con lo que estamos haciendo, sinceramente. Mira, nos mando un saludo de Ciudad Juárez, en Chihuahua, México. Saludo a Yaneli, que la entrevisté el otro día. Estuvo por aquí. Pedazo cantante Yaneli, Dios mío, pedazo cantante, Dios mío. Saludamos a toda la gente que está entrando, que sale. Van a ver una entrevista. La primera, aquí, en directo, estamos con ellos, unos vamos, fenómenos. Y la segunda entrevista ya es cuando termine esta entrevista, va a estar en Facebook, va a estar en todas partes, ¿no? A toda la gente que vaya entrando, gracias por estar ahí, muchas gracias. Háblenos un poquito, chicos, Giselle, ¿por dónde han estado? Háblenos un poquito de ustedes, por dónde han estado viajando. Vamos a dividir la entrevista. Primeramente vamos a hablar de viaje. ¿Dónde han estado? Para un poco, para ir metiéndonos, para yo ir un poquito haciéndole preguntas, venga. Bueno, mira, vamos a comenzar. Nosotros hemos estado en muchos sitios, porque como ya hemos hablado, nuestra pasión, entre tantas, es viajar. Vale, entonces, hemos estado en muchos sitios. Algunos de ellos están recogidos en el canal de YouTube, otros no. Vale, pero vamos a comenzar cerquita. Hemos estado en las Islas Canarias. Hemos recorrido, por supuesto, Fuerteventura, Lanzarote, hemos estado en Tenerife, hemos ido a sitios icónicos de cada una de las islas. Luego, en plena pandemia, tuvimos la suerte, porque también conocemos muchos tips de viajes y por ahí nos los arreglamos muy bien, que nos fuimos en crucero con los alemanes, con los cruceros de AIDA, que atracan aquí en el centro comercial El Muelle. Vale, pues nos fuimos con los alemanes sin hablar alemán, nos fuimos con los alemanes a dar un recorrido por las Islas Canarias y Madeira. Cuando aquello teníamos La Palma, incluimos el volcán de La Palma, estaba el volcán de La Palma, no pudimos llegar a La Palma porque nos quitaron el destino y nos incluyeron otra isla canaria. Bueno, Madeira preciosa, no nos lo imaginábamos, de hecho estábamos en duda si visitarla o no, pero una vez estando allí, yo creo que todas las islas son hermosas, todas tienen algo diferente que brindar, pero sí, nos sorprendió, tenemos que decir que nos sorprendió. Luego hemos estado en diferentes sitios de Europa. Un dato curioso, sí. Ese recorrido del crucero AIDA nos salió en 1058. 4 personas pagamos 2, porque niños menores de 17 años son gratis, cosas que la gente no conoce, y eso lo decimos en nuestro canal. Eso lo compartimos en nuestro canal. Es cierto que no para todas las salidas, pero hay fechas específicas del año donde los cruceros hacen este tipo de promoción y, bueno, pues si no tienen estos tips, si las personas no lo conocen, pues a lo mejor se van un día específico y al otro día pues tienen los niños gratis. Entonces, por el 50% del precio, se irían 4 personas, 2 personas, 10 personas, ¿comprende? Entonces es muy guay. Luego hemos estado en Berlín, hemos estado en Praga, que para mí es una de las ciudades más bellas. Tengo que volver, indiscutiblemente tengo que volver. No teníamos el canal cuando aquello no teníamos el canal. También hemos estado en las islas griegas preciosas. Capitales bálticas. Sí, y en las islas griegas hicimos como si fuéramos residentes, también llegamos en crucero porque, ya te digo, nos especializamos en viajes en crucero porque es como más económico, nos sale con niños, ¿vale? Entonces, nos fuimos a las islas griegas y en las islas griegas llegamos a Mykonos, nos montamos en una guagua de residentes, sin hablar nada, calladito, porque una chica nos dijo, mira, si agarran esta guagua, la pillan allí en aquella parada, llegan a una playa hermosísima. En la otra punta de la isla. En la otra punta de la isla. El crucero abajo, ahí esperando. Bueno, esperando, tiene su horario de llegada o su horario de partida. Nos fuimos calladitos, un poco temerosos, y Carlos me decía, tú no hables nada para que no sepan que somos extranjeros. Y yo le decía, seguro que no se dan cuenta, seguro que por la cara no se dan cuenta. Bueno, calladito nos montamos allí con todos los isleños, nos fuimos a aquella playa, en la playa nos metimos, un agua
fría, fría, madre mía, aquello salía de la nevera el agua. Es verdad que preciosa, colores turquesa, todos los colores son como muy vivos, maravillosa. Luego regresamos en la guagüita y nada, todo bien, nos salió todo divino. La verdad que siempre a todos los sitios que hemos ido nos ha salido todo perfecto, todo muy engranado. Y lo mejor, nosotros salimos en crucero, cada día visitamos un puerto diferente, una ciudad diferente, pero las excursiones, nosotros, las excursiones a ciudades que vamos a descubrir, o sea, no las hemos visitado. Eso es muy importante, Cristóbal. Lo más caro no es el crucero muchas veces, porque tú lo puedes coger fuera de temporada y lo coges muy barato. El tema es las excursiones. Y las excursiones, yo lo que me estudio, que yo con los ojos cerrados me bajé en Helsinki y fui a todos los lugares y yo no le pago un céntimo a ninguna compañía, porque en realidad es caro, es caro. Entonces todas estas cosas las hablamos. Ella ahora te va a explicar algo de las capitales bálticas, que cogimos el vuelo desde Madrid hasta Suecia, incluido en el vuelo. Y explícale algo de ese viaje que fue también maravilloso, los lugares que fuimos. Bueno, sí, el viaje que hicimos a las capitales bálticas, que también fuimos en crucero, el crucero incluía vuelos incluidos desde Madrid hasta Suecia. Vale, pues nada, ese viaje justo cuando comenzó la guerra de Rusia y Ucrania, nosotros estábamos en la isla de Visby. Nosotros estábamos descubriendo Visby, que es otra isla maravillosa, es preciosa, es medieval. Allí las personas tienen que ir, por favor. Yo sé que sigue siendo una isla, pero es que es diferente, cada isla tiene lo suyo. Allí aquello tú te transporta en el tiempo. Además, se ve que hay un flujo económico importante. Allí todo está muy bien cuidado, muy bien conservado, precioso. Las personas muy amables, es la realidad. Y bueno, pues cuando nosotros estábamos caminando por las callejuelas empedradas de Visby, descubriendo Visby, flipando con aquellos colores y aquellas arquitecturas, pues Visby estaba amenazada porque estaba la guerra de Ucrania. De barcos de guerra. Nosotros no lo sabíamos. Y mi madre me dice, ojos que no ven, corazón que no siente, es verdad. Ojos que no ven, corazón que no siente. No sabíamos, no nos enteramos, lo pasamos divino. Y de vuelta al crucero, que vimos las noticias, fue que nos enteramos que estábamos un poco ahí nosotros en peligro. Pero bueno, nada, todo viaje genial. Maravilloso, que no nos quitaron la parte de Rusia. Porque teníamos que llegar a San Petersburgo, claro, pero fuimos a Finlandia y ahí probamos carne de oso, de todo, pequeñas porciones en el mismo mercado, pero también fuimos a Estonia, Letonia, a la isla Visby y Suecia como tal. Mira, me están dando una envidia positiva, una envidia viajera. Impresionante. Mira, una pregunta antes de que siga, me encanta la camisa que tienen puesta los dos, me encanta los dos, verde y amarillo, me encanta. Hoy la estrenamos. Y por la parte de atrás está el código QR con la foto para que cualquier cosa, el que diga, quiero suscribirme, pues le digo, escanea ahí y le va directamente al canal. Están guapísimas las camisas, los colores me encantan, el amarillo, a mí ese color. El amarillo canario y el rojo teja y el verde que tú tienes, Carlos, son tres colores que me encantan. Yo dije, el mío tiene que ser verde porque lo único bonito que tengo son los ojos verdes y algo tengo que hacer para que trato de poner más y sepa no perder tantos seguidores, ¿no? Porque el que veo soy yo y la bonita es ella. Pero mira, hicimos un viaje. Yo trato siempre de hacer coincidir con las vacaciones de los niños. Sí. Y quise hacer el viaje, uno de los viajes más lindos, porque hemos estado en varias compañías, Royal Caribe, MSC. En este fue en Costa Crucero. Costa Crucero, el Costa Esmeralda, es el más grande de Europa. Lo cogimos desde Barcelona y todavía estoy editando vídeos, porque te digo que esto lleva mucho trabajo. Ya sacamos la isla, bueno, muchos vídeos de Barcelona, pero también Ibiza, las calas, las playas, todas esas cosas. Igual que el casco histórico, lo que es Dalvila, lindísimo, pero comiendo comida callejera en Sicilia, con un chef que iba en la excursión, que le había hecho comida hasta al Papa. Le dije, bueno, si le hace comida al Papa, me tiene que hacer comida a mí, porque somos iguales, somos personas, ¿no? Y entonces ahí probamos comida. También va a salir sobre Roma, que ahí nos cogimos a la excursión y pateamos.
que aquello estaba fuerte. Se unieron unos grupos de compañeros con nosotros porque sabían que nosotros podíamos servirle de guía y al final casi tuvimos que correr. Bueno, en Roma, mira, en Roma estuvo divertido, pero antes de contarte lo de Roma, queremos comentarte. Nosotros no cogemos excursiones en crucero, ¿vale? Pero siempre hacemos nuestra propia guía de lo que queremos ver en cada uno de los sitios. Pero en este caso quisimos hacerla porque queríamos mostrarle a nuestros seguidores de YouTube, que muchas veces nos preguntan por qué quieren irse de crucero y en las redes sociales, quisimos hacer la excursión de este crucero para mostrársela a nuestros seguidores y decirles, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Fuimos aquí, nos llevaron allá, este es el precio. Para ir a Roma, claro, te dejan en el puerto y tienes que ir obligatoriamente a un tren ecológico. Lo otro es que el crucero costa hasta la fecha, que sepamos nosotros, ¿vale? Que sepamos nosotros, es el único crucero que tiene una excursión que te lleva a Mónaco. Que también estuvimos en Mónaco. El Principado de Mónaco es muy caro ir a visitarlo, hospedaje, ni soñarlo. Y entonces es el único crucero que te permite esta excursión. Entonces, por supuesto, nosotros teníamos que aprovechar para poder ir a Mónaco y poder mostrar Mónaco, ver cuánto costó, todo lo que incluía el transporte. Y bueno, retomando Roma, en el crucero, en los últimos días del crucero, descubrimos de que habían unas personas en el crucero que eran también cubanos, incluso de nuestra misma ciudad. Ellos viven en Portugal. Y cuando, bueno, comenzamos a hablar, nosotros somos youtubers, estamos haciendo videos, vamos a ir a dar la excursión en Roma, porque Roma, ya nosotros habíamos ido varias veces a Roma y sí, con los ojos cerrados, caminamos y no la sabemos completa. Y ellos nos dijeron, ¿podemos ir con ustedes? Y nosotros, sí, sin problema, vengan, vamos con nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros caminamos mucho. Entonces, 20, cada vez que vamos a algún lugar es de 20 kilómetros a 30 kilómetros. Entonces, claro. Los niños no quieren ir. Los niños no quieren ir con nosotros. Y lo otro que por un problema de economía, como algunas excursiones cogimos, decidimos que los niños se quedaran en el crucero. Hay comida, hay diversión, de todo, porque se encarecía mucho esa excursión de Roma. Y entonces dijimos, vamos nosotros, y ellos contentos, porque ellos lo que no quieren ir con nosotros por todo lo que tienen que caminar. Claro, nosotros caminamos mucho. Hombre, yo opino, chicos, que es lo mejor que hace. Conocer un país caminando, ¿no? Conocer si van a un sitio caminando, porque mira, yo tengo unos amigos que son viajeros y ellos me dicen, cada vez que vamos de viaje, vamos al mercado del pueblo. Vamos al mercado, compramos, ¿sabes? Claro. Y es lógico. Claro. Y lo mejor es preguntarle siempre a los residentes, claro, ¿dónde comes? Claro. ¿Compras? ¿A dónde vas? Eso es claro, claro, porque luego hay muchos sitios que están como muy, ya están como muy quemados, muy turísticos. La ciudad italiana esta que es peligrosa, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Palermo? No, la que estuvimos que era peligrosa. Vale, estuvimos en, a ver si me viene ahora. Bueno, una ciudad peligrosa, que el título lo dice así, ¿es tan peligrosa la ciudad? Pues yo soy de meterme en las callejuelas, yo salgo del turismo, de la parte de turismo, enseño esa parte turística, pero me gusta enseñar otras cosas que los youtubers no enseñan. Entonces me metí por varios lugares, mirando cosas que yo decía, si no entro por aquí, no lo descubro, los mercadillos que hay en cada uno de los lugares, son cosas que no caminamos, que hay veces tenemos que sentarnos para seguir. Nápoles. No. Eso queda en la historia de que mira, es peligrosa, no hay ningún peligro, mira, nada, pero me metía por cada lugar. Mira lo que nos pasó en Nápoles. En Nápoles, el que no, o sea, el que no sabe es como el que no ve. Y luego pues nada, nos pusimos a caminar. Y claro, como caminamos tanto, íbamos por unas calles, aquellas calles realmente estaban muy feas, estaban muy sucias, de hecho lo dijimos así en el video, de que había muy poco civismo porque habían calles con caca muchísimas, las aceras estaban llenas de caca de perro, pero se veía que la caca de perro no era reciente, que esas cacas de perro llevaban ahí muchos días, pocos días, menos días, unos años, porque no había limpieza. Bueno, y yo hablando en el video decía, se supone que Nápoles es bonita, que hay, o sea, que es muy bonita el casco histórico. Nosotros lo vimos, o sea, por donde íbamos caminando feo.
Después encontramos el centro, y claro, el centro donde están todos los turistas, donde meten a todos los turistas con protección policial para que nadie les haga nada y no haya ningún rollito ahí rarillo, pues esa parte está preciosa, tú muy bien conservada y tal. Si te sales un poquito, que fue lo que hicimos nosotros inconscientemente, pues ya la cosa cambia un poco. De hecho, nos metimos en un mercado que se ve que es como muy de barrio, y las personas nos miraban un poco. Claro, nosotros vamos con muchos equipos electrónicos porque vamos grabando. La gente nos miraba así un poco raro, como con el diciendo, teléfono y con un DJ. claro, Que, más los micrófonos. como quiera que sea, cuando te ven el micrófono, dices, serán de la televisión, ¿de dónde son? No, Entonces, nos un poco miraban que un nos poco miran, raro, ¿no? y entonces, no, y luego cuando llegamos a la parte turística, que vimos toda aquella protección policial, nos dimos cuenta de que a lo mejor estuvimos unos minutos corriendo un poco de riesgo, pero mira, yo creo que el 98% de los turistas que aquel día visitaron Nápoles, que se bajaron con nosotros en el crucero, no vieron lo que nosotros vimos. No vieron lo que nosotros vimos. Y entonces, bueno, volviendo volviendo al tema de Roma. Nosotros caminamos aquel día 20 kilómetros y con nosotros nos acompañaban unos amigos que, bueno, los conocimos en el crucero y además son de la ciudad de nosotros en Cuba. La niña de 15 años lo pasó fatal. Y hace unos días me escribió por Instagram y me dijo, ¿cuándo vas a sacar el video de Roma? Porque ellos salieron grabados en el video de Roma. Y ella entonces yo le dije, con ella. Le dije, en unos días ya lo vamos a sacar porque ya lo tenemos preparado. Dice, yo pienso en Roma y me entra calor. Tengo calor todavía. Porque Roma es precioso. Había calor. Pero no nos dio un golpe de calor porque íbamos hidratándonos, pero quedamos, bueno, en fin, un calor, madre mía. Lo dijimos en el video, que nos recomendamos. Hay sitios que son preciosos, pero que yo creo que en temporada de calor es mejor no visitar, porque es fatal. Por ejemplo, cuando fuimos a Ibiza, a Dal Vila. Sí, nos pasó lo mismo en Dal Vila. El que ve el vídeo va a ver que dice, se sentó y yo seguí para arriba, para la fortaleza, sí. Pero ya yo no podía, porque yo quería enseñarle a todos cómo era la cima, las vistas de arriba. Pero, señores, no es moderada, es alta. Para llegar ahí hay que tener buena constitución física, porque no es para todo el mundo. Entonces, hay veces, hay lugares que no recomendamos para la gente porque... Y con niños tampoco. Bueno, y nos conviene que no vayan, que lo vean en nuestro canal, ¿no? Así, pero también el mismo recorrido del crucero, háblele de Acce Provence, que es una... Porque ya teníamos el puerto donde atraca el crucero, es Marsella. Tenemos vídeos de Marsella, pero cogimos la excursión Acce Provence. Sí, bueno, se pronuncia un poco Aix-Provence, algo así. No sé yo francés, pero bueno. Aix-Provence es una ciudad francesa. Nosotros nunca la habíamos escuchado y nosotros dijimos, eso va a estar bueno. Pues déjame decirle que de todo el recorrido que dimos en este último viaje, es la ciudad donde hemos encontrado las personas más amables. Qué tranquilidad. Súper amables. Nosotros, mira, por el momento, no dominamos al 100% el inglés. O sea, que nosotros ya vamos con la limitante del idioma. Cualquier persona pensaría que por lo lanzados que somos, pues nosotros dominamos varios idiomas. No. O sea, el idioma para nosotros no es una limitación. No lo es. No puede ser una barrera, porque a nosotros nos gusta viajar. Y si yo me quedo esperando a aprender todo lo que tengo que aprender de inglés, por ejemplo, de hablar inglés al 100% y entender el 100%, puede que me pasen muchos años sin poder viajar. Entonces, para mí el idioma no es una barrera. Y yo a mis seguidores, a quienes nos estén viendo y nos verán, yo les digo, si no dominan 100% el inglés, no tengan miedo. Nosotros no lo dominamos y viajamos. Hay un lenguaje universal que es el de señas. Ese lo entiende todo el mundo, allá donde vayas. Solo nos queda ir a Asia. Según, todo tiene su salvedad. Me pusieron una carne muy rica en el crucero Aida. Sí. Y yo dije, ¿qué carne más rica? Y le pregunté a un alemán, que era un alemán grande, le dije, ¿esto es mo o cuá cuá? Y me miró con mala cara. Entonces, no puedo hablar con él. No, me dijo, le dije, ¿es mo o cuá cuá? Que si era pato o vaca. Y no me miró muy bien. Después me explicaron de que era una carne de cerdo, pero estaba tan rica que
que es No uno de los sabía. cruceros donde más rico hemos comido. Sí. Ahí era con todo incluido, le dije 1058, no se me olvide. Entonces, la carne ahí era exquisita, pero es aburrido, aburrido. Yo siempre un consejo que doy para el tema de los cruceros, no cojan un crucero chiquito. Es como el Arma o el Freolsen. El Arma se mueve menos, ¿no? Pues de la misma forma. Cojan cruceros de más de 300 metros, de 3 calles y pico, que eso ni te enteras de que estás en el mar. Tú dices, estamos navegando porque te navegas de noche al tener grandes estabilizadores. Es una gran ciudad donde tú dejas tu maleta y tú ya te olvidas de todo, ir al aeropuerto, darle para el otro lugar, no, porque amanece siempre en el próximo puerto. Entonces, te rinde mucho el viaje. Y como después organizamos bien el recorrido, pues me bajo a las 8, desayuno bien para no tener que comer en la calle, nada más probar alguna cosita, y después a las 4 de la tarde cuando vengo directo al buffet, porque es otra cosa. Pero tratamos de buscar la forma de que nos rinda el viaje con poco dinero, con poco dinero. Claro, claro. No, en Aix-Provence, aparte de que las personas eran súper amables, yo no soy fanática nada, no soy fanática absolutamente nada, pero es cierto que las ciudades te transmiten cosas. Por ejemplo, tú estás en Roma y en Roma todo es muy movido. Tú vas caminando y todo es como muy movido, hay como mucha energía, todo se mueve, todo fluye. Bueno, pues en esta ciudad, aparte de que las personas eran muy amables y tal, todo va como muy lento. Hay como una sensación de paz, de tranquilidad. Parece mucho Canarias. Es como, sí, se parece a Canarias, pero es diferente, porque allí las tonalidades, los colores son diferentes. La arquitectura es diferente. Entonces, tú caminas por las calles y no es como cuando vas a Barcelona, que aunque tú vayas en modo zen, modo tranquila, porque relajada, porque estás de vacaciones, el propio ritmo de la ciudad te hace ir deprisa. En Barcelona no estás de vacaciones. Tú vas bajando para el metro y aunque tú sepas que viene un metro atrás, tú tienes que ir corriendo con la maleta para coger ese metro. Y dices, pero yo estoy de vacaciones, ¿de qué está? Porque no es lo mismo. Ese estaba Aix-Provence, pero si caminas un poquito para acá, Marsella, ahí ya las cosas cambian. Ahí las cosas cambian porque ahí hay cierta inseguridad, Y yo no cogí tampoco excursión. Yo cogí un tren turístico que me lleva a todos los lugares, hasta arriba, hasta la catedral. Hasta Notre Dame. Hasta Notre Dame. Bueno. Y todo se sale muy económico, siempre que, y caminando por la calle, ahí tiene que mirar a 4 ojos. Mira, Marsella, hablemos de Marsella. Aix-Provence, nosotros lo recomendamos al 100%, incluso para quedarse 2 o 3 días allí. Aquello es como irte a un sitio no sé, a meditar, porque de verdad que tiene una energía súper tranquila, súper... Nosotros fuimos de día, no lo vimos de noche. A lo mejor de noche allí aquello se vuelve Las Vegas. No lo sabemos. Pero bueno, de día esa fue la sensación que nos dio. Marsella, bueno, sabemos, Marsella es preciosa, tiene Notre Dame. Abajo en el puerto de yatecitos allí, de los barquitos, puedes coger un trencito de estos turísticos que por pocos, ¿cuántos euros? Ahora lo subieron a 10, pero 8 eurillos, 12 eurillos. Tú subes, te lleva a Notre Dame porque la cuesta es muy, muy, muy empinada. O también puedes coger la guagua. Nosotros hemos hecho las dos. Hemos cogido el trencito y hemos cogido la guagua. El bus turístico, porque el tren en una ocasión no estaba trabajando y cogimos el bus turístico. Por otra cosa, no coge excursión por 20 euros. Tú te bajas en las paradas que tú quieres, las que tú decidas ver, y después coges el que viene atrás, el otro bus turístico, la otra guagua turística. Claro. Y tú con 20 euros ves todos los lugares de interés turístico de esas grandes ciudades, sí, como puede ser Barcelona, como puede ser Madrid, pero en Madrid nos cogió una ola de calor de 42 grados. El año pasado. Que para poder ver Madrid teníamos que ir adelante, en la parte de arriba, pero la parte de arriba no tiene techo. Y yo le dije, Giselle, si quieres ver tú para atrás, porque yo era sudando, pero yo tenía que ir explicando y grabando cada uno de los lugares, y era sudando y sudando, que me vale, ¿no? Porque así baja un poco de peso, ¿no? Pero se pasa trabajo, sinceramente, para todas estas cosas. Y en 5 días que fui a Tenerife, hice 46 vídeos. Hay veces le tenía que decirle ahí a los niños, quédense ahí, y yo salía caminando por todas las Américas. Y cuando pregunté para regresar, porque nunca me gusta regresar, me dijo el señor, pero tú vienes caminando desde allá. Le decía, desde ahí vengo caminando. Fuimos caminando desde 46 vídeos.
todo Tenerife, todos los lugares turísticos, el Teide, el Ciampal, el Loropar, toda la parte sur. Entonces, es una cosa muy organizada para no perder tiempo. Y eso lleva mucho, pero mucho trabajo. Sí, fue caminando desde Costa de Eje hasta la Milla de Oro en Tenerife, donde está, bueno, toda la parte más turística, y el señor noche le dijo, ¿y tú viniste caminando? Y dice, sí, yo vine caminando. Pues eso aquí nadie lo camina. Bueno, pues Marsella es muy bonita, es una ciudad preciosa, indiscutiblemente, pero a nosotros, ¿qué nos sucedió en Marsella? A mí personalmente me dio mucho dolor en el pecho cuando vi a las personas en la calle pidiendo dinero, comida, sobre todo en el área turística central, justo allí pegadito al mercadito que había en el puerto. Sabemos que la pobreza existe, que hay muchas personas en calle pasándolo mal, personas en estado, o sea, vulnerables totalmente, pero lo que me chocó muchísimo, que por ejemplo aquí yo no lo veo, es que estaban con niños pequeñitos ahí tirados en el suelo, o sea, pero cuando te digo, no te digo uno, o sea, era uno cada 5 metros, o sea, había una madre con 2, 3 niñitos, pequeñitos cada 5, 10 metros. Entonces, aquello, claro, nosotros íbamos con los niños también un poco, mamá, dígale mi amor, porque es la realidad, o sea, entonces hay ese contraste, en Marsella hay ese contraste, que es un gran contraste, la verdad. No grabamos, eso no lo grabamos, porque sabemos que son temas conflictivos, que hay personas que sí, hay personas que no, y luego también por nuestra seguridad, porque como vamos grabando y tal, pues por seguridad no nos pusimos a grabar, pero no los llevamos con nosotros. No nos gustó, hay allí una gestión, sabemos que, bueno, nosotros, por eso Carlos dice que nosotros somos afortunados. Aquí hay también familias que lo están pasando mal, indudablemente, unas más que otras, y bueno, esperemos que todo se resuelva y que salgan adelante, ¿no? Y que se pueda hacer algo. Pero no hay punto de comparación. Cuando nosotros viajamos fuera, yo te digo que no hay un punto de comparación. Se ven cosas realmente muy tristes, porque no solo, o sea, viajar y visitar las ciudades no solo es ver lo bonito, o sea, no solo es descubrir lo bonito y la parte turística, o sea, todos los sitios tienen sus cosas muy bellas, turísticas y atractivas, pero todos esos sitios también tienen muchos problemas que resolver. Es lo que te enseña. Por ejemplo, qué cosa más linda que Maldivas, pero saben la gente que hay una isla solamente de Maldivas que es para echar la basura. Y lo que te enseña es la parte turística, la parte bonita. Entonces, lo que te enseña casi siempre es lo que quieren de que tú veas, la parte turística. No enseña la parte pobre, la parte de donde la gente pasa trabajo, todas esas cosas. Entonces, yo trato de indagar un poco sin meterme en política. Nunca me ha gustado. Hay 2 cosas como principio que nunca haré en mi canal. Ni hablo de política, ni hablo de Cuba. Yo, si voy a Cuba, pues hago un vídeo de Cuba y eso, pero hablo de lo que estoy aquí, de lo que estoy viviendo, y siempre con la mente positiva, como te decía al principio, de transmitir optimismo, felicidad, tratar de enseñar a la gente economía familiar, tratar de que puedan viajar y cambiar algunos métodos que a veces tenemos del consumismo, que nos lleva a ver la oferta, a ver esto. Entonces, todo eso hace, hay veces que tengamos la vida tan alocada que no nos da para poder terminar el mes. Entonces, es lo que trato de transmitir siempre en esto, y por eso trato siempre de promover pequeños restaurantes, pequeñas cafeterías, cosas para que lo conozcan aquí en las islas y la gente puedan prosperar. Y tengo anécdotas muy lindas de lugares que he ido, que después de eso ha sido por reserva. No voy a mencionar nombres aquí, pero es por reserva, porque aquello explotó de forma tal que se viralizó muchos vídeos de lo que hemos hecho, y eso es lo que me da satisfacción. Claro, es que la parte, a ver, nosotros no somos millonarios, nosotros somos trabajadores comunes, nosotros somos mileuristas. De hecho, yo me quedé sin empleo en la pandemia, me tuve que hacer autónoma después de darme cuenta de que no encontraba empleo, o sea, me tuve que hacer autónoma. Yo estoy feliz siendo autónoma, la verdad, pero igual todos sabemos lo que conlleva ser autónomo. Tienes unas obligaciones, tengas ingresos o no tengas ingresos. Entonces, un poco ahí tienes que ir tanteando. Entonces, ¿por qué viene el tema de la economía? Porque a nosotros nos gusta viajar. Nos gusta viajar, es nuestra pasión. Y con el mismo salario de siempre, incluso menos,
tenemos que viajar porque nos gusta y no vamos a dejar de hacer lo que nos gusta. Entonces, ello nos ha llevado a replantearnos una serie de gastos que para nosotros no son imprescindibles ni necesarios. Por ejemplo, la ropa. Nosotros en nuestro hogar no hacemos gasto de ropa mensual. O sea, nosotros hacemos un gasto, hemos hecho este gasto mínimo porque, para darnos a porque conocer, porque lo vimos cómodo, porque cada vez que vamos a una fiesta las personas nos preguntan y tenemos que estarle dando, mira, busquen ahora mismo en el teléfono y tal. Entonces ahora le decimos, estoy promocionando filas, promocionando Tomis, y no tengo que promocionar ningún fila. Pero mensualmente, o sea, es un gasto puntual. A lo mejor en el cumple de los niños, algún regalo le hacemos, indudablemente le hacemos algún regalo. Pero en nuestro caso, mensualmente, por ejemplo, nosotros no hacemos gasto en cosas materiales de este tipo. Ropa, calzado, no. Si hay alguna necesidad, sí. Pero no hacemos gasto de ropa, calzado, no. Con nosotros las tiendas ahí tienen pérdida. Sí, entonces luego, hay unos gastos fijos y unos gastos variables. Gastos fijos, pues lo que tenemos que tener para sobrevivir. El agua, la luz, la comida, ¿vale? Esos son los fijos. Luego están los variables, que puede ser la ropa, una salida, no sé, algún gustito que nos demos, algo más, ¿vale? Pues los fijos hay que tenerlos siempre y eso no se puede modificar. Eso es para sobrevivir como merecemos, con un poquito de calidad de vida, ¿vale? Lo básico. Pero en los variables, nosotros recortamos, nos ajustamos, y ello es lo que nos permite viajar. Nosotros, por ejemplo, los fines de semana no solemos comer fuera de casa. Es algo que nosotros no lo hacemos porque no podemos. Si pudiéramos, sin duda lo haríamos. Porque a todos nos gusta comer fuera, comer que te haga la comidita otra persona, porque por muy rico que yo cocine, probar la sazón de otra persona es maravilloso. Pero por ahí nos vamos ajustando. Y eso es lo que nos permite hacer nuestros viajes. Pidiendo crédito muchas veces, algunos lugares sin intereses, que te lo dan a 6 meses, para no mencionar tampoco lugares. Entonces vamos jugando. Tengo aquello de que como soy economista, soy máster en administración de negocios, domino bien la economía a la perfección y lo que hago es tratar de llevarle eso a la economía familiar. Y si administras bien, puedes vivir convencido que no estás tan justo, te puede sobrar algo para poder organizar un viaje y muchas de estas cosas que en la vida siempre digo, tienes que vivir la vida como si fuera el último día, porque estamos aquí. Mañana no estamos, Cristóbal. Entonces yo trato de conocer. No, verdad, Giselle. Y no hay que ir a tantos lugares. Tenemos 8 islas maravillosas que están bien conectadas. Y aquí mismo en Gran Canaria, en 15 años, estoy descubriendo cosas maravillosas todavía. Senderismos maravillosos, lugares donde comer. Es que por donde quiera encuentras algo maravilloso, una cueva, cada municipio, la fiesta. ¿Quieres algo más lindo que lo que estamos haciendo? Que decimos todas las fiestas que va a haber el próximo fin de semana, ya salió hace una hora y pico, como le dije anteriormente, pero después vamos a algunas, no podemos estar en todas, porque muchos de los seguidores dicen, ven aquí a la fiesta de nuestro municipio, y a todas no podemos estar porque tiene que coincidir. Quisiera ir igual que el año pasado, la del Charco, de la aldea, pero es que cae lunes y yo trabajo el lunes, nosotros trabajamos. Claro. Entonces trato de adaptarme, pero qué cosa más linda, cómo se vive las fiestas patronales en cada uno de los lugares, tan familiar, sin tener preocupación de que si tienes un niño, de que haya algún problema ni nada. Los carnavales están considerados como los segundos mejores después de Brasil, los de Tenerife y los de aquí, pero es porque se nota una tranquilidad espiritual, se nota una seguridad. Seguridad que en otros lugares no hay, porque domino bien la economía de Estados Unidos y de otros lugares y no la hay. Entonces, vivimos el paraíso. Y aquí hay lugares para ver todos los días. Ya digo, 700 vídeos de aquí es mucho. No, me quedan 1000 o 2000 más por hacer aquí de la isla, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que descubrir, algún lugar que conocer, y eso nos da tanta satisfacción, porque dice, oye, es que ustedes no viven de eso, pero mira, me da salud porque camino mucho,
me da conocimiento porque tengo que estudiar mucho para prepararme para buscar todos los lugares esos que vamos a visitar. Me da, por otra parte, conocer lugares donde comer comidas típicas o comidas internacionales. Conocemos lugares maravillosos. Conocemos Es que personas maravillosas. personas maravillosas. Ese programa que hacen en televisión con gente maravillosa. Pues que yo lo estoy conociendo constantemente en cada uno de los lugares por ahí. Que hay gente que no le gusta lo que hacemos, bueno, siempre tiene que haber un hater. Siempre tenemos haters. No hago caso, yo no vivo de esto. Todo lo siempre tenemos algún hater por ahí. Pero lo que el porciento es tan mínimo porque hay tantos comentarios tan lindos que nos hacen. Sí. Y cuando nos ven se emocionan tanto, se tiran fotos con nosotros. Y yo trato siempre, bueno, que hay que, yo abajo, ni debajo del agua me callo, ¿no? Entonces yo trato siempre de hablar y hablar y hablar con ellos porque me gusta transmitirles lo positivo, por lo menos decirle las cosas buenas que yo conozco, claro, mejor calidad de vida, porque estamos prestados en este mundo. Te voy a la palabra ahí, ¿no? Al final lo que nos vamos a llevar son las experiencias. Pregunte usted lo que usted quiera, que somos un libro abierto. Porque... vamos a ver, me encanta porque vamos, a ver, me gusta cuando hay gente como ustedes que hablan. A mí me encanta que la gente hable, que cuente su experiencia. Yo aquí soy un mero espectador, yo estoy flipando ahí con ustedes. Otra manera de viajar, bueno, la gente que nos están viendo, que nos estarán viendo mañana pasado, decirle que estamos con Carlos Giselle. Ellos son viajando con Tanda, ¿no? Son youtubers de Gran Canaria. Este programa es viajero, este programa he entrevistado a gente de muchísimas partes del mundo, de Rusia, Canadá, México, Península y de aquí, ¿no? Entonces los veo por Instagram y digo, oye, pues me gustaría, es una manera que ustedes tienen de viajar, lo que están diciendo, espectacular, donde han estado. Me llamó mucho la atención, Giselle, lo que dijiste de Praga. Dijiste que Praga es muy bonito. Mira, Praga, la sensación que yo tuve, ¿qué pasa? Que no teníamos el canal cuando eso, pero te digo que voy a volver, tengo que volver. Fue de los pocos lugares donde Hitler no bombardeó. Y no bombardeó y aquello está intacto, pero además, se nota que la ciudad tiene un mantenimiento exquisito. O sea, tú allí mires donde mires hacia abajo, mires hacia un lado. O cualquier calle que te meta, ahí vas a ver. No encuentras un defecto, o sea, no encuentras algo salido de su sitio, algo sucio. Te da la sensación de que tú puedes tirarte en la calle, en las aceras, que tú puedes acostarte y quedarte ahí porque es como, o sea, todo está impoluto, todo está muy cuidado, muy limpio. Eso fue hace un tiempo, pero bueno, yo creo que es así ahora mismo, hace un tiempo nada, hace 2 añitos, pero sigue siendo así porque yo he visto videos de Praga. Pero te da una anécdota para que tú veas que todo no es bueno y es cuando tú comparas donde vives, ¿no? Venía una señora con un niño, nos vio que éramos extranjeros y yo tenía la idea de todo lo que iba a recorrer, pero déjeme preguntar, señora, para el puente, ¿es por aquí? Y me dijo, no es por acá. Y yo me quedé así pensándole, dice, yo creo que no, mi intuición me dice que es por aquí, vamos a ir por aquí. Cuando ella dice, no, está equivocado, es por acá, y me estaba engañando. Entonces, para que tú veas que todo no es color de rosa. Nos estaba mandando, en lugar contrario. En dirección contraria. Pero bueno, todos tenemos más o menos un GPS. Estamos hablando con respecto a la estructura, la limpieza, pero no, la calidad humana de aquí es única. Que se pongan bravos todos los seguidores que quieran. Digo que los españoles, y dentro de los españoles, Canarias, para mí es el paraíso. Con todo. Bueno, yo opino que hay personas maravillosas en todas las culturas, en todos los países, que es cierto que por la calidez humana hay más personas en unos sitios que en otros, yo lo entiendo, pero yo creo que hay personas maravillosas en muchos sitios y luego hay personas malas en todos los sitios, porque nosotros también tenemos haters, son de aquí, no son del África, no, ¿sabes? Son de aquí porque nos los dicen que son de aquí. Y nos mandan a volar, nos dicen, ustedes qué hacen aquí, deberían irse a Cuba, ¿por qué hablan de Canarias y no, por qué no se ponen a hablar de Cuba? Y yo digo, hola, yo les digo, Canarias es mi presente, Cuba fue el pasado y ya está. Y además hay cientos de personas hablando sobre un tema que no tiene solución, que me parece genial, estupendo, maravilloso, ¿vale? Pero bueno, nosotros estamos en el presente, este es nuestro presente.
y ya está. Y este es nuestro presente. Mañana no lo sabemos. Quién quita que mañana estemos en otro sitio. Que pensamos que no sea así, pero no sabemos las vueltas que da la vida. Por el momento, nosotros siempre viajamos fuera, queremos descubrir nuevos sitios, nuevas ciudades, pero cuando llevamos ya dos días, 3 días fuera, ya queremos volver. Loco por regresar. Por lo pronto. Una anécdota bonita, Cristóbal. Fui los otros días, me llamaron a buscar un micrófono y había una gente que estaba así atrás mirándome, me dice, no, tú no eres Tanda, tú eres Viajando con Tanda. Le dije, sí, de Alemania. Vinieron aquí porque estaban viendo nuestros videos y se emocionó tanto esa pareja con la niña de que habían conocido el YouTube, donde que por culpa de nosotros había pasado sus vacaciones aquí, que para mí eso me motivó y empecé a conversar con ellos. Le di nuestro número personal. O si tienes que ir a algún lugar, mira, llámanos allí con toda la confianza. Bueno, que me llama a cualquier hora, de todas formas de 10 a 7 de la mañana lo tengo en no molestar el teléfono, ¿no? Pero que te pueden llamar de cualquier lugar. Pero sí le di la posibilidad de que me llamasen, y eso es algo bonito, que no solamente de aquí, te reconocen de cualquier parte del mundo. Sí. Llegué los otros días ahí a la empresa mía y me dice enseguida un señor, mía, te conoció de Australia. Me mandó, papá, mira, de Australia la fiesta de plátano, de ahí Bañadero. Y le dije, la fiesta, y por tu hija entonces me viste a mí. No, yo sabía que tú eras YouTube, pero te están viendo de todos los lugares, Carlos, y eso me da un reconocimiento, muy bonito, muy bonito. Algo más a añadir. En la última gala drag, aquí en Las Palmas, estábamos nosotros grabando el programa de fiestas y grabando un poquito las fiestas de Santa Catalina, y había una niñita que estaba allí y tal, que nos conocía, y nos pusimos a hablar con la niñita, con la madre, y al lado de nosotros habían unas personas sentadas esperando que empezara la gala, y nos dijeron de que ellos eran peninsulares y de que viendo nuestros videos del programa de fiestas de Gran Canaria se dieron cuenta de que estaba la gala drag y allí estaban gracias a nosotros. Mira tú, peninsulares, viendo el programa de fiestas, claro, porque hay personas que vienen a visitar la isla y también quieren saber qué pueden hacer en la isla estando en la temporada donde moverse. Hasta el momento, no sé si lo podré seguir porque es mucho, pero mucho trabajo. Nuestros vídeos de YouTube están traducidos en 12 idiomas. Eso lo está viendo el mundo entero. Y lo mismo digo que es un paraíso, pero tiene muchas cosas por resolver. Y el primero es el trabajo. Sí. El trabajo, que aquí para conseguir trabajo el empleo cuesta, valga la redundancia, mucho trabajo. Entonces el empleo es una cosa que sí tienen que resolver sí o sí los políticos, como siempre digo yo. Entonces no puede haber calidad de vida cuando tú no tienes un trabajo, cuando es uno solo que está trabajando, manteniendo una familia, como estuve yo hasta hace poco. Entonces son cosas que hay que resolver, porque digo que es un paraíso, pero cuando me refiero a paraíso me refiero al clima, a las personas, a los lugares, no al tema del trabajo. El tema del trabajo aquí está duro. Yo por suerte siempre he tenido trabajo, siempre desde que llegué aquí, y siempre tengo trabajo, pero son de una exclusividad, porque eso aquí ella misma estuvo sin trabajar buen tiempo, y le dije, vamos a proyectarnos en esto, no nos da nada, pero quién sabe si en un futuro nos dé algo y podemos tener ya una ayuda económica, no solamente de nuestro trabajo, sino también del canal de YouTube, porque nos apasiona este tema de las redes. Yo creo que en todos los hogares existe la misma situación. Yo tengo aquí un montón de pendrive, lleno de fotos de todos nuestros viajes, pero esos pendrive están en una gaveta que yo nunca abro y agarro para ver. Entonces no es lo mismo. Cuando tú creas un videíto, lo subes a tus redes sociales, no es lo mismo. Ya tú tienes tu red social, lo miras y no tienes que estar sacando un pendrive, enchufándolo, encendiendo el ordenador, enchufándolo al ordenador. A ver, voy a ir pasando. Luego cuando el tiempo pasa, ya se te olvida. ¿Y ese lugar cuál era? Ay, y ese lugar, las Islas Griegas, eso fue Mykonos cuando fui a Mykonos. Y uno en la vida debe soñar. Yo digo que uno debe soñar y trazarse planes muy tensos, aunque no llegue, por lo menos te acercaste. Y nos hemos propuesto ser en un futuro uno de los mejores youtubers del mundo en temas de viaje. ¿Por qué no? No llegamos, por lo menos vamos a estar muy cerca. Pero eso lleva mucho estudio. Y este último vídeo que sacamos, que parece tan sencillo de 5 minutos,
para nosotros quedó precioso, precioso. Las vistas, las entrevistas que hicimos a la gente, donde nos reconocían la gente, decían viajando con tanta, todo el desenvolvimiento de la propia fiesta. Es que lo vivimos y había un poco de calor porque habían 37 grados ahí en Lomo Jaboyo hoy, pero lo disfrutamos. Y yo digo, Giselle, será mi apreciación, pero veo que el vídeo está mucho mejor que el anterior. ¿Pero por qué? Porque estamos estudiando para cada día hacer algo diferente. Eso mismo que hacemos con Paneo, escritor, lo que hacemos es tomas cinematográficas. Lo descubrimos desde atrás de unas flores, o desde arriba, o desde el piso, y hacemos cosas que la gente se queda mirando diciendo, ¿qué están haciendo eso con el DJ? Y yo disfruto todo eso, lo disfruto. Y entrevistar, me encanta, me encanta. Pregúntate, no se preocupe, pregunte. Si no, acuérdese que yo por lo menos ni debajo del agua dejo de hablar. Entonces, prefiero que usted me pregunte. No, tú sigue hablando, la verdad que me está gustando porque están hablando, están contando su experiencia. Ese es el objetivo de este programa, que la gente hable y que la gente cuente su experiencia, ¿sabes? Yo he tenido mucha gente, me está encantando, ustedes hablan, espectaculares. Uno de los consejos que le doy a la gente es el asesoramiento que le puede dar a cualquier persona si quisiera ser youtuber. No tiene que enseñar la cara, tú puedes ir mostrando las cosas y no dar la cara si te da pena salir en cámara. Pero le digo, háganlo como un hobby. Y quién sabe si algún día te da 300, 400 mensuales. Pero cuenta con mi asesoramiento. Se lo digo a la gente, no tienes trabajo, ponte en eso. Haz una tienda online donde tú puedas vender productos digitales y te lo descarguen. Le doy ideas siempre, enseñando porque es de la única forma que yo me siento bien conmigo mismo de ayudar a las personas. Yo en 15 años aquí he conseguido más de 50 trabajos a personas. Me gusta ayudar a la gente. Unos te lo agradecen, otros no. Yo quedo bien conmigo mismo. Mi madre siempre me enseñó, haz bien y no mires a quién. Y no me preocupa si después te lo agradecen o no, pero yo quedo bien conmigo mismo. Y yo le digo, una forma de poder, una posibilidad de hacer dinerito, también es metiéndote en las redes, seas un muchacho, sea lo que sea, nada más, pero además, todo el trabajo completo se lo puedo dar yo así en las manos, decirle, mira, dale por aquí que vas a triunfar más rápido y vas a hacer esto, porque ya he estudiado mucho, he aprendido de los errores y sigo aprendiendo y no me cansaré, porque digo que uno hasta el día que muere sigue aprendiendo. Y eso es lo que nadie te puede quitar en la vida, tus conocimientos. Y eso, tú pareces el padre de las casas siempre aconsejando a la gente cómo debes de buscar una casa, un alquiler, qué tipo de casa, cómo debes hacer esto, cómo... Pues es que me encanta, está en mí el enseñar lo poco que conozco para que la gente cambie su vida, tenga mejor calidad, ella en su trabajo de acupuntura. Cada vez que ella cura una persona, porque tiene que ver con que trata la causa y se cura esa persona, es después traer la hermana, la otra, porque eso es, ella nos llena de satisfacción. El ver la gente sonreír, tenga un estado depresivo, lo que sea, y lo mismo lo hacemos con el canal. El canal ellos me dicen, pero tú eres igual que en el canal. Es que yo soy natural. Sí, nos dicen, yo soy natural. Son igualitos que en el canal. Digo, claro, soy el mismo aquí en la entrevista, soy el mismo en la calle, soy el mismo en el trabajo, donde voy a un grupo, hay veces la gente espera por mí porque dicen que están apagados. Lo mismo pongo un karaoke, que pongo un dominó, que jugamos y hacemos cualquier cosa, porque ese niño que todos tenemos por dentro, muchas veces lo matamos. Y ese niño tiene que estar despierto, tiene que estar vivo, porque eso es lo que nos llama ilusión. ¿Has visto algún, se llama ilusión. ¿Has visto algún niño preocupado por hipoteca o por alquiler? No. Ese niño tiene que estar vivo, tú tienes que tratar de buscar la perfecta combinación entre las cosas importantes de la vida. Las cosas importantes, tener un trabajo, pero también hay otras cosas importantes, que es la familia, es el pasear, es compartir con los amigos, son tus nietos, tus hijos. Tú tienes que buscar una compensación, porque si te dedicas a tiempo completo al trabajo, hay un momento que desatiendes otras cosas importantes de la vida. Entonces, esas cosas las trato de transmitir a mis amigos. No trabajes tanto, busca una compensación. Este método es más efectivo. Usa esta técnica, que domino la informática, la domótica, pues trato de transmitirle cosas para que su vida cada día sea mejor. Es mi forma de pensar y me moriré de esa forma, pero me encanta. Ella me dice,
tú te crees que tú eres el padre de las cárceles, tal vez, pero siempre, y en Cuba fue igual. Todo el que me pueda estar viendo de Cuba sabe exactamente quién es Carlos Tanda en Cuba, que siempre buscaba la forma de mejorar la calidad de los trabajadores, ver qué problemas tenía en su casa, qué hacía falta para ayudarlo, para los trabajadores y para los amigos. Y bueno, será un error, pero yo quedo bien conmigo mismo. Y eso es lo que hago en el canal. Esto es lo que estoy transmitiendo: felicidad, optimismo, esas cosas. Hable. Claro que sí. No, no, es como es. Además, se ve que tienen buen feel y buen rollo. Y, ¿sabes? Me gusta las energías positivas. Siempre hace falta gente como ustedes, de todas maneras, Carlos. Siempre hace falta gente, esto que mueve a la gente, que, ¿sabes? Porque hay mucha gente que están ahí, que no dan el paso, porque ya yo, y si hace esto, y si hago lo otro, y si para allá, y si para acá. Pero siempre tiene que haber alguien que diga, mira, para adelante, y ustedes están ahí. Siempre, en todos los casos, por ejemplo, en el sistema empresarial, yo como comercial tengo una comisión, yo le digo, porque todos no podemos tener una comisión y que nos vean por los resultados finales, la gente va a estar más motivada, la gente va a ser más feliz, no trabajan por trabajar por ir a buscar un salario, sino porque tenga sentido de pertenencia. Entonces, todas esas cosas las trato de transmitir a los jefes, a toda la gente, porque quiero que la gente sean felices. Es un poquito complejo en los momentos actuales que tenemos, y más España, con el gran desempleo que hay, hablar de felicidad. Pero digo que hay 40 formas de motivar a una persona. Todo no es el salario. Hay otras que se puede potenciar, que es la calidad de vida de las personas, con que tú trabajas, que tengas un buen aire acondicionado y no pasar calor, que el jefe se preocupe por ti, por tus cosas. Siempre que el hombre esté motivado, el jefe va a ganar mucho más, porque al final se multiplica, porque tú vas a ser uno más de esa empresa. Son cosas que trato de transmitir en mi vida cotidiana, y eso lo hablo en muchos de los vídeos que hacemos, Cristóbal. Qué bueno. Chicos, si quieren seguirlo, a ellos, Viaje con Tanda, están en YouTube, en web, en TikTok, en Facebook, hasta tienen una tienda también, tienen su tiendita donde también tienen sus cosas y tal, ¿no? Comenzando con eso ahora. Intentamos abarcar todas las opciones, porque sin duda el futuro es tecnológico. El futuro tecnológico nos dejará muchos sin empleo, y al final nosotros ya tenemos cierta edad, pero vienen los niños detrás. Los niños ya van a mayor velocidad, pero ayer mismo estaba hablando yo con Carlos, porque yo llevo muchos años metida en esto de las redes sociales, y la tecnología está avanzando con tanta rapidez, pero con tanta rapidez que muchos nos vamos a quedar detrás, porque no tenemos esa velocidad de procesamiento de información. Y a mí se me da muy bien las redes sociales, se me da muy bien la informática, y si ese es mi sentir, a lo mejor muchas otras personas puede que no estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que muchas sí. Si ese es mi sentir, y porque me siento un poco preocupada por ello, porque ya te digo, va a tanta velocidad el desarrollo tecnológico con esto de las inteligencias artificiales, no se imaginan. La gente me dice, no, para una tienda, por ejemplo, online, no es que yo no sé diseño, pero tú no sabes que hay aplicaciones que con inteligencia artificial te hace hasta el diseño. No tienes que ni saber nada, lo único que tienes que estudiar un poco en YouTube y te puede dar un dinero en un futuro. Entonces trato de transmitir siempre esas cosas. Luego el marketing online se está robando, pero venga, con una velocidad vertiginosa, o sea, las tiendas convencionales, porque lo veo, y yo no soy, ¿sabes? O sea, es porque lo estoy viendo. O sea, ya mis niños ven todo por internet, me dicen, cómprame esto, cómpramelo, y yo, a ver, ¿qué cosa? Una tienda online. No se van a las tiendas convencionales, a la tiendita de acá abajo del edificio, o sea, no, ya. Y hay que prepararse, que prepararse. Con nosotros, decirle a todos los que nos están viendo que pueden contar abiertamente con nosotros para cualquier pregunta que necesiten, de cualquier tema, que siempre vamos a estar con el corazón abierto para enseñarles, compartir nuestras experiencias. Todas nuestras experiencias. Y te puedo asegurar que siempre van a aprender algo. Van a aprender algo. Bueno. Estamos en una posición de que he estudiado mucho, pero siempre en función de los demás, de poderle compartir todos nuestros conocimientos. Nosotros en YouTube, sobre todo en YouTube, nos hacen muchas preguntas los seguidores,
cómo es vivir en Canarias, cuánto se cobra de salario, se encuentra empleo de soldador, de médico, tal. Nosotros desde nuestra experiencia, nuestro conocimiento, siempre intentamos compartirle la información para que cada quien pues no pase a lo mejor por los trabajos y sobre todo que no tomen una mala elección, porque ahora mismo, por ejemplo, a mis seguidores de YouTube, que algunos son de Latinoamérica, que son españoles, pero ellos me dicen, es que me gusta Canarias porque yo veo los videos de ustedes y yo les digo, vale, Canarias es muy bonito y Gran Canaria, por supuesto, pero ¿tienes oferta de empleo segura? Tú en tu caso me iría a Península, intentaría por otro sitio, porque si vas a venir hasta aquí para quedarte un año sin empleo, lo vas a pasar fatal y ahora mismo no es la mejor opción. Hablamos siempre con claridad. Entonces, con claridad. un poco para que las personas no cometan errores, o si toman la decisión, al menos que vengan con una información más amplia. Claro. Chico, ¿qué les digo? Me ha encantado conocerlo, la verdad, me ha encantado. La verdad que ha sido una entrevista diferente. Diferente. Me gusta la gente que habla. Y ustedes, ustedes están ahí, son unos profesionales como la copa de un pino, ¿no? A su disposición. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y ahora la pasaré por las redes sociales, se la pasaré a ustedes también, por supuesto. Y nada, chicos, me ha encantado conocerlo, la verdad, Carlos y Giselle, la verdad. Carlos, Giselle, Carlos. Ya nos conocemos personalmente, no se preocupe. Gracias por invitarnos, gracias a todas las personas que entraron al directo, a todos nuestros seguidores, mandarles un beso grande y darles las gracias por apoyarnos. Y que se suscriban, que es gratis. Sí, hay personas que todavía nos preguntan y nos dicen, y porque yo les digo, suscríbanse al canal de YouTube y nos dicen, ¿y eso es gratis? Que sí, que YouTube es gratis, que se suscriban, solamente tienen que acceder con su cuenta y ya está. Sí. Pues nada, chicos, un saludo, muchas gracias a la gente que ha estado también conectado, que han entrado mucha gente, han salido, entran, vale. Esto es típico de todo esto, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. ¿Qué les digo? Ya lo veremos por las redes sociales, lo veremos en alguna fiesta. Como yo siempre digo en el video, nos vemos por la isla. Sí, así mismo decimos. Sí, seguro que nos conoceremos por ahí. Claro, gracias, Carlos y Giselle, saludos, gracias a todos por estar y nada, hasta otra entrevista que será dentro de poco, ¿no? Un saludo. Gracias, señor. Venga, chao.